Hola, estimados estudiantes, bienvenido a una nueva sesión de tu curso de investigación de operaciones. El día de hoy vamos a estudiar el criterio del valor esperado, un criterio que nos ayuda en nuestra toma de decisiones cuando la información que tenemos no la conocemos con certeza, sino que tenemos que modelarla con probabilidades. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. Antes de resolver el ejemplo relacionado con el criterio de el valor esperado, vamos a repasar algunas cosas relacionadas a la toma de decisiones. Tenemos como análisis de decisiones un proceso en donde el raciocinio del hombre tiene que ver muchísimo y es el factor determinante para seleccionar la mejor de las varias alternativas. En el encuentro de hoy se propone una herramienta, al igual que como ya hemos estudiado la estadística, el fin de la estadística es proveerle al tomador de decisiones una base congruente, lejos de toda subjetividad para tomar una decisión. Entonces hoy vamos a utilizar, en esta ocasión vamos a utilizar también herramientas estadísticas, pero desde una perspectiva un poco distinta como la hemos venido utilizando, pero siempre bajo el mismo criterio de quitar toda subjetividad, tales como gusto, intereses, preferencias personales, que pueden influir en la toma de decisión. Tenemos que la bondad de una alternativa seleccionada, o sea, el beneficio de una alternativa seleccionada, depende de la calidad de los datos que se usan para describir el caso de la decisión. Esto quiere decir que dependiendo de la calidad de estos datos, es donde se ofrecen ciertos beneficios. Sabemos que podemos tener tres tipos de datos. Datos conocidos con certeza, o sea, eh, los que provee investigación y todo esto, eh, lo que se obtiene desde la observación u otro método científico. También tenemos los datos que no se conocen con certeza, pero se pueden modelar, se pueden cuantificar bajo el concepto de probabilidad. Y también tenemos otros datos que no se conocen con certeza, pero que no se pueden modelar bajo probabilidad. Entonces, para cada uno de estos existe una herramienta adecuadas. Y pues, redundando en lo que le acabo de mencionar, podemos caer o podemos decidir en una de las tres categorías siguientes tomando en cuenta la calidad de la información. Podemos clasificarnos bajo una toma de decisión bajo certidumbre en los que los datos se conocen en forma determinista. O sea, los datos se pueden eh, prever, se pueden anticipar, puesto que el enfoque determinista consiste en que se conocen con anticipación la información. También podemos clasificarnos bajo una toma de decisiones bajo riesgo, en donde los datos se pueden describir con las distribuciones de probabilidad que estudiamos en los cursos anteriores, tales como estadística avanzada y principios de estadística. Y por último, una toma de decisiones bajo incertidumbre, en donde los datos no se les puede asignar peso o factores de ponderación que representen su grado de importancia en el proceso de decisión. Entonces, ahí en pantalla tú puedes leer los tres tipos de toma de decisiones que se brindan bajo el enfoque de la calidad de los datos. El enfoque bajo de certidumbre, cuando los datos se conocen con anticipación y con toda certeza. La decisión es bajo riesgo cuando los datos pueden modelarse como probabilidades y bajo una función de probabilidad. Y cuando tenemos datos que no podemos cuantificarlos, entonces estamos bajo una toma de decisiones bajo incertidumbre. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tomar una decisión, vamos a modelarlo bajo una situación bajo riesgo, utilizando las herramientas de la estadística. Y en estas condiciones de riesgo, la ventaja asociada a cada alternativa se describen como distribuciones de probabilidades. Aquí es básico recordar que un número de probabilidad oscila entre 0 y 1. Nunca es negativo ni nunca es mayor que 1. Entonces, debido a este enfoque o a este uso de las distribuciones de probabilidad,
La toma de decisiones bajo riesgo se suele basar bajo el criterio de valor esperado o también conocido como media, en el que se comparan alternativas de decisión con respecto a la optimización de la utilidad esperada o minimización del costo esperado. Bien, esto es cuando ya tenemos un fin predispuesto. Sin embargo, este método tiene unas pocas limitaciones, pero la ventaja también que representa es que se puede modificar para enfrentar otras situaciones. El criterio de valor esperado busca la maximización de la utilidad promedio esperada o minimización del costo esperado. Ese es un hecho cuando lo aplicamos, ¿verdad? Cuestiones económicas, pero también pueden aplicarse para otros factores. En los datos del problema se supone una retribución asociada a cada alternativa de decisión. Esta retribución es probabilística. Entonces, un problema de decisión puede incluir n estados de naturaleza y m alternativas. Las alternativas, como su nombre lo indica, son las diversas opciones en las cuales nosotros podemos elegir, mientras que los estados de naturaleza son las condiciones de las situaciones que son ajenas a nuestra voluntad y que pues debemos de considerar justamente en este proceso de decisión. Entonces, P sub J es la probabilidad de ocurrencia y ahí entra el concepto de probabilidad. Para el estado de naturaleza J y A sub IJ es la retribución de la alternativa I dado el estado de la naturaleza J. Entonces tenemos como el valor esperado la suma de los productos de las retribuciones de las alternativas por las probabilidades de ocurrencia de los estados de naturaleza. En palabras sencillas, vamos a multiplicar lo que cada alternativa conlleva a brindar al tomador de decisiones por la probabilidad de ocurrencia de esta alternativa. Muy bien. Pongamos entonces todo esto en ejemplos. Ya vayamos a la práctica de un solo. Y veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que deseamos invertir $10,000 en el mercado de valores, comprando acciones de una de las dos compañías A y B. Las acciones de la compañía son arriesgadas, pero podrían producir un rendimiento de 50% sobre la inversión durante el próximo año. Si las condiciones del mercado no son favorables, es decir, el mercado está a la baja, las acciones pueden perder el 20% de su valor. La empresa B proporciona utilidades seguras del 15% en un mercado a la alza y solo de 5% en un mercado a la baja. Todas las publicaciones que se consultan, hay una gran abundancia de ellas al final del año, predicen que hay un 60% de probabilidades de que el mercado esté en alza y un 40% de que el mercado esté a la baja. La pregunta clave de todo esto es ¿dónde debería invertir su dinero? Para contestar esta pregunta clave, primero identifiquemos qué son los estados de naturaleza y cuáles son los estados de o bien cuáles son las retribuciones de la alternativa o cuáles son las alternativas. Para todo esto conviene mejor clasificar o organizar toda la información en una tabla y eso es justamente lo que vamos a hacer en esta ocasión. El problema de decisión puede resumirse en la siguiente tabla. Tenemos una tabla con columnas de rendimiento de un año por inversión de $10,000 y tenemos las alternativas de decisión. Entonces tenemos dos alternativas. O bien invertimos en la empresa A o bien invertimos en la empresa B. Esas son nuestras dos alternativas. Ahora, los estados de naturaleza son mercado a la alza o mercado a la baja. Y tenemos una probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Para cada uno de los mercados, 60% para el mercado a la alza y un 40% del mercado a la baja. Tenemos también las retribuciones. Nos dice que cuando el mercado está a la alza, la empresa A retribuye con $5,000, mientras que cuando el mercado está a la baja, la empresa A disminuye en $2,000 el valor de la inversión. De igual manera,
la empresa B aumenta en $1.500 la inversión, y cuando está a la baja aumenta en $500 la inversión. Entonces, sin un enfoque estadístico, podemos nosotros elegir al azar o elegir a simple vista con esta tabla, pero bien, corremos el riesgo de tomar una decisión totalmente equivocada. Por lo tanto, es importante que sigamos el procedimiento que a continuación detallamos. Estas tablas de datos también, para tener una mejor visión gráfica, podemos modelarlo bajo un árbol de decisión, y es lo que yo te recomiendo hacer. En un árbol de decisión hay dos tipos de nodos. Uno de los nodos es cuadrado y representa un punto de decisión, mientras que tenemos otro nodo que es representado por un círculo, y este representa un evento aleatorio o nodo de evento. Tenemos aquí nuestro diagrama de árbol de decisión. Tenemos ahí el cuadrado 1 porque ahí hay que tomar la decisión, ya sea invertir en acciones de A o bien invertir en acciones de B. Esa es una de las decisiones. Generalmente cuando estamos refiriéndonos a las alternativas, utilizamos un nodo de decisión. Luego, para describir los estados de naturaleza para cada una de las alternativas, utilizamos un círculo, puesto que aquí están los eventos aleatorios. Recuerden que los estados de naturaleza se asocian con una probabilidad de ocurrencia, y justamente ese es el evento aleatorio. Recuerden que las probabilidades surgen de eventos aleatorios. Entonces tenemos para el mercado a la alza un 60% de ocurrencia y una retribución de $5.000, mientras que un mercado a la baja para las acciones de la empresa A tenemos un 40% de ocurrencia y una retribución negativa de $2.000. También tenemos el mercado a la alza para las acciones de la empresa B con una probabilidad de ocurrencia del 60%. Hay una retribución de $1.500, y mientras que el mercado a la baja con una probabilidad de ocurrencia del 40% retribuye $5.000, perdón, $500. Ahora, es importante de notar que las probabilidades de ocurrencia, al sumarlas, tiene que ser igual a 1, puesto que esta es una de las condiciones que deben de cumplir los números de probabilidad. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro diagrama de decisión, nuestro árbol de decisión, hagamos los cálculos. ¿Recuerdan la ecuación del valor esperado? Recuerdan que para tomar el valor esperado de cierta alternativa, tenemos que multiplicar los valores de la retribución por la probabilidad de ocurrencia del estado de naturaleza. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este instante. Tomamos nuevamente nuestro diagrama de árbol de decisión y hacemos la multiplicación y el cálculo para las acciones de A, de la empresa A. Vemos los $5.000, que es la retribución del estado de naturaleza del mercado a la alza, multiplicado por esa probabilidad de ocurrencia. Más, sumamos también, hacemos lo mismo, la retribución del mercado a la baja por la probabilidad de ocurrencia del mercado a la baja. Hacemos los cálculos y obtenemos un total de $2.200. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Este $2.200 es lo que se espera obtener como ganancia en la inversión de los $10.000 si invertimos en la empresa A. Si invertimos en la empresa B, esperamos lo siguiente: los $1.500 multiplicados por la probabilidad de ocurrencia del mercado a la alza. Los $1.500, recuerda que es la retribución del mercado a la alza para las acciones de la empresa B. Eso sumado con los $500, que es la retribución del mercado a la baja para las acciones de la empresa B, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del mercado a la baja. Bien, nuestros cálculos nos indican un valor esperado de $1.100 para las inversiones de la empresa B. Entonces, a simple vista, podemos ver que nos conviene invertir en la empresa A, porque la empresa A tiene el mayor valor esperado. Bien,
entonces nuestra decisión va a ser invertir en la empresa A. Como puedes ver, estos cálculos son muy sencillos. Te recomiendo que lo vayas practicando en la tarea. Este ejemplo te va a servir muchísimo para la realización de tu tarea. Agradezco tu atención en este curso. Ya casi lo culminamos. Sé que has hecho un gran esfuerzo. Te insto a que lo continúes haciendo. Y pues hasta la próxima.